buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema La Agenda 2030 en la Planeación Municipal, el cual tiene como objetivo examinar los aspectos básicos de la Agenda 2030 y promover los esfuerzos institucionales para impulsar su implementación en el ámbito de los gobiernos locales. Es un gusto para el INAFED estar nuevamente con ustedes en este espacio de diálogo. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, les damos la más cordial bienvenida a la doctora Anabel Sulmont, coordinadora de proyecto de iniciativas gerenciales, quien estará a cargo de impartir el tema del día de hoy. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para dar el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Les mandamos un cordial saludo. Les agradecemos que se hayan hecho un espacio en sus agendas. Para nosotros es muy relevante poder compartir este tipo de temas con todos ustedes y doblemente apreciamos que nos acompañen, que hagan un espacio en su agenda, que pues también sea de un tema de interés para todos ustedes el día de hoy con esta gran intervención que tenemos de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pues un tema de lo más relevante, la Agenda 2030 en la planeación municipal, que el día de hoy nos expondrá la doctora Anabel Sulmont, coordinadora del proyecto Iniciativas Gerenciales del PNUD México. Para nosotros, pues es un honor, es un gusto recibirla. Anabel, en nombre de nuestro coordinador, nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, damos la más cordial de las bienvenidas. Y también a todas las amigas y amigos que nos acompañan, en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, les damos la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, también a todas las autoridades estatales que nos acompañan el día de hoy. Por ahí vemos caras conocidas. Saludamos con mucho gusto a la maestra Anabel Balbuena Lara, coordinadora de fortalecimiento municipal del Estado de Guerrero, al ingeniero Jorge Gloria de Aguascalientes. Jorge, saludos, bienvenido. Y no quiero pasarme nada, es que les invito a que nos pongan sus datos en el chat para poderlos visualizar. A veces nosotros como ponentes nos andamos en varias pistas y solo podemos ver la primera pantalla de esta sesión. Entonces no quisiera que alguien se me pase. Si alguien más anda por ahí de nuestros amigos estatales, háganoslo saber para saludarlos. Y pues esta es una sesión muy importante para todos nosotros por el tema, por la gran institución que nos acompaña el día de hoy, el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, con el cual hemos hecho una gran concertación, una gran vinculación institucional. Y esta sesión forma parte de un ciclo que hemos impulsado con el PNUD. Arrancamos hace algunos meses presentándoles el Índice de Desarrollo Humano Municipal. El día de hoy, la doctora Anabel Sulmont, doctora en Socioeconomía por la Universidad de la Sorbona en París, nos presentará los aspectos básicos de la Agenda 2030 y el potencial que esta gran herramienta puede tener para la planeación en los gobiernos municipales. Ese es pues uno de los puntos que nosotros vemos como de gran interés en esta exposición el día de hoy. Sin duda alguna habrá muchos más que la doctora Sulmont nos empieza a platicar en un momento más. Y hacia el final, como ustedes saben, pues tendremos esta sesión de preguntas y respuestas que esperamos sea pues muy enriquecedora. Los invitamos a que desde ya empiecen a formular sus comentarios y sus preguntas para que al final la doctora Sulmont pueda complementar su primera intervención con la atención a esta otra parte de este diálogo. También hacia el final, la maestra Alejandra Pinelo
experta del PNUD, nos compartirá pues una invitación para todos los municipios, o Galaxia de Interés para todos los municipios que están aquí presentes, a participar en el premio Transformando México desde lo local. Es una iniciativa que está acompañada por varias instituciones, entre ellas el INAFED, y por ello es que es doblemente de nuestro interés compartirla con ustedes. Que sea de interés, adelante Andrea, bienvenidos todos y todos ustedes, amigas, amigos. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y siguiendo el orden del día me permito seguirle el uso de la voz a la doctora Anabel Sulmón, coordinadora del proyecto Iniciativas Gerenciales, para dar inicio con el tema de esta tarde. Adelante, por favor, doctora, el foro es suyo. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al INAFED de dar al PNUD este espacio y pues va a ser un gusto para mí poder compartir algunos insumos, algunas reflexiones que hemos podido desarrollar en torno a cómo la Agenda 2030 se puede acoplar y usar en el ámbito municipal. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla. Como bien lo comentó Ernesto, al final de la presentación, la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen. Esta presentación es un poquito larga, vamos a intentar que sea lo más dinámica posible. Entonces, aquí la reflexión que queremos llevar a cabo es cómo podemos conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de manera muy concreta en el ámbito municipal. Para abordar este tema, me enfocaré en... Denme un segundo. Acá. Listo. Me enfocaré en 4 puntos principales. Primero, revisar los mitos y las realidades que existen acerca de la Agenda 2030. Lo segundo es conocer los antecedentes, los ejes rectores y los principios transversales de la Agenda 2030. Luego ya nos iremos al corazón del tema que nos ocupa el día de hoy y abordaremos el concepto de localización de la Agenda 2030 y en particular en el ámbito municipal. Y finalmente les daré a conocer de manera breve las herramientas y los servicios que el PNUD ha construido en torno a esta pregunta y que hemos aplicado con diferentes entidades subnacionales, con diferentes municipios y que quizás sean de su interés. Respecto a los mitos, a mí me gusta, antes de presentar la agenda, tumbar un poco creencias que tenemos acerca de ella y que nos impide acercarnos a la Agenda 2030, porque la vemos demasiado complicada, demasiado lejana, muy poco práctica y entonces pues no la consideramos como una herramienta. Entonces, lo que quisiera es que al salir de esta discusión que vamos a tener, que ustedes puedan tener un poco convencimiento de que de algo puede servir la Agenda 2030 en el quehacer de autoridades municipales. El primer mito de la Agenda 2030 es respecto a su contextualización. Hay una creencia que al ser de carácter internacional, la Agenda 2030 no se adapta al contexto local. En la realidad, esta contextualización es sumamente necesaria. Es un trabajo, o sea, no es que directamente contemos al leer la Agenda 2030 con elementos muy concretos para el municipio en el que estamos trabajando, pero contamos con todos los elementos metodológicos, teóricos para hacer esa contextualización local. Otro mito que existe acerca de la Agenda 2030 es respecto a su priorización. El mito es que
cada entorno tiene que adoptar todos los ODS y todas las metas de la Agenda 2030. Ahora, bien, si es cierto que la Agenda 2030 no es un buffet en el que los países, las entidades federativas, los municipios no van a estar escogiendo lo que les gusta y dejar lo que no les gusta de la agenda. Lo que se va a hacer es que se va a adoptar y adaptar las metas que sean relevantes y prioritarias para el contexto. Y eso es justo lo que decía antes, es hacer esta contextualización a la medida. Otro mito que circula sobre la Agenda 2030 es respecto al ciclo de la intervención. El problema es que muchas veces la Agenda 2030 se utiliza una vez que la iniciativa de política pública haya sido diseñada. Decimos, bueno, ya tenemos la iniciativa, ahora vamos a ver cómo la hacemos corresponderse con la agenda. Y eso es un despropósito y es quitarnos la oportunidad de utilizar la herramienta de manera integral y de manera poderosa. Realmente, si queremos transversalizar de manera profunda la agenda, hay que hacerlo en todas las etapas del ciclo de vida de una intervención, de una política pública. Eso lo explicaremos más a detalle más adelante. Otro mito es respecto a esta cuestión de alineación. Muchas veces decimos, alineamos el plan a la agenda, alineamos la política pública a la agenda. Nosotros desde PNUD consideramos que es mejor utilizar el concepto de enfoque. ¿Por qué? Pues porque no se trata de hacer este trabajo ex post que les decía, de alinear objetivos a los ODS. Más bien hay que considerar que la Agenda 2030 es un instrumento metodológico que permite posicionar el desarrollo sostenible en el corazón de la planeación. Otra cuestión que suele circular acerca de la Agenda 2030 es respecto a su temporalidad. Se cree que al ser una agenda de largo plazo hacia 2030, que la agenda tiene únicamente que ver con planes y programas de largo plazo, cuando en realidad el desarrollo sostenible tiene que ser el fin y el medio de cualquier nivel jerárquico de la planeación. Entonces, no hace falta hacer corresponder objetivos de largo plazo ambiciosos a la agenda, sino que podemos pensar en todas las etapas jerárquicas de nuestra acción pública, política, municipal, cómo vamos a hacer que esta acción se lleve a cabo con enfoque de Agenda 2030. Un ejemplo muy básico, para llevar a cabo nuestra política, para conseguir nuestros objetivos de largo plazo, pues vamos a contratar proveedores. ¿Cómo podemos asegurar que esta contratación de proveedores tenga enfoque de Agenda 2030? Pues quizás en nuestros términos de referencia vamos a insistir en el hecho de que vamos a querer equipos de trabajo que sean paritarios, representativos de la población, que se tome en cuenta la diversidad. Cuando vamos a hacer una revisión de propuestas, vamos a asegurarnos que las personas que van a trabajar en la iniciativa sí sean contratadas con esquemas de seguridad social, con esquemas que protegen plenamente su bienestar. Es un ejemplo entre miles, ¿no? Luego, otro mito es respecto a la participación. Hay esta idea que la Agenda 2030 solo es una cuestión de gobiernos. Y en realidad es algo que podemos observar en todo el documento de la misma agenda, que se repite y se insiste en el hecho de que no habrá posibilidad de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible sin el compromiso y la participación de todos los sectores de la población. La sociedad civil, sector privado, universidad, etc. Entonces, terminando con estos mitos, ya podemos ver un poco, revisar de dónde proviene la Agenda 2030, por qué sus ejes rectores se plantearon de esta manera, cuáles son sus principios transversales.
Bueno, al corazón de la Agenda 2030 está obviamente el concepto de desarrollo sostenible. Sabemos, para llegar a los ODS hay que remontar, cuando digo ODS es Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que remontar a los años 80, cuando se planteó la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible a partir de una mayor conciencia acerca del deterioro ambiental. Y por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. En 87, esta comisión publicó el informe final, que se llama Informe Brundtland, y se llama este informe Nuestro Futuro Común. Y aquí hay un claro llamado a atender la urgente necesidad de encontrar formas de desarrollo económico y social que se sostuvieran sin la reducción de los recursos naturales, sin daños al medio ambiente. Entonces, si bien la Agenda 2030 se decidió en 2015, pues no está al final dando ideas muy nuevas. Desde los años 80 sabemos que para conseguir un desarrollo sostenible necesitamos asegurar un balance entre objetivos económicos, sociales y ambientales. Vamos a ver que obviamente eso es un gran reto, pero es la forma, es la forma bajo la cual la Agenda 2030 invita a trabajar. Entonces, pues la Agenda 2030 es la Agenda Internacional de Desarrollo vigente, que aborda las causas fundamentales de la pobreza. Ella ha sido adoptada en el marco de la Cumbre de Desarrollo del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015 por 193 países, entre ellos México. Está compuesta de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están aquí proyectados, y estos objetivos se desglosan en 169 metas y 232 indicadores. La Agenda 2030 también proviene de la Agenda de Desarrollo Anterior, que seguramente recuerdan, la Agenda del Milenio, que fue vigente entre el año 2000 y el año 2015. ¿Qué pasó en el año 2000? Bueno, pues líderes de 189 países se reunieron en la sede central de las Naciones Unidas para firmar la Declaración del Milenio. Ahí quisieron marcar un momento histórico con la firma de un documento en el que se comprometieran por primera vez a alcanzar antes de 2015 un conjunto de 8 objetivos cuantificables. Estos 8 objetivos se desglosaron en 18 metas y en 40 indicadores. Estos 8 ODMs fueron el marco de desarrollo predominante para todo el mundo, bueno, para el mundo en desarrollo. Y se enfocaba en la reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento. ¿Por qué esto marca un parteaguas? Porque es la primera vez que se ofrece un discurso común para alcanzar un acuerdo global. Los 8 objetivos eran realistas, eran fáciles de comunicar y contaban con un mecanismo muy claro para su seguimiento y para cuantificar su avance. Los objetivos de desarrollo del milenio han sido revolucionarios, permitieron alcanzar enormes progresos, y eso demostró que sí existe un valor al diseñar una agenda internacional común enfocada en el desarrollo, apoyada de metas y objetivos. Ahora bien, también es importante ver las áreas de oportunidad que observamos al concluir esta agenda del milenio. Vimos, por ejemplo, un alcance desigual de los logros. También vimos que a pesar de que hubieran grandes reducciones en la pobreza, se quedaron retos de pobreza extrema.
y una gran desigualdad en el mundo. Entonces, para formular los ODS se tomaron las lecciones aprendidas de los objetivos del milenio. Y eso permitió que los objetivos de desarrollo sostenible pudieran ir mucho más allá de los objetivos de desarrollo del milenio, porque ahí también se incorpora otra capa de enfoque, de atención al desarrollo. Se aborda no solamente las consecuencias, sino también las causas fundamentales de la pobreza. Entonces, ahí ya no, en la Agenda 2030, ya no solo estamos hablando de temas de acceso, pero hablamos también de temas de calidad y áreas de desarrollo que antes no eran tan visibilizadas. Eso lo voy a reforzar más adelante. Es interesante conocer un poco cómo se han negociado estos ODS. Entonces, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río +20, que esta tuvo lugar en 2012, se inició el proceso de negociación. Y fue un proceso muy largo que guió el trabajo de todo el sistema de las Naciones Unidas. En 2015, después de 8 rondas de negociaciones intergubernamentales, con un aporte muy valioso de diferentes actores, no solamente gubernamentales, nace la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con sus objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es un resultado de un proceso de consultas públicas y de negociación como nunca ha habido en el mundo. Es un proceso que ha sido sumamente participativo. Es la primera agenda de desarrollo en cuya negociación participaron todos los Estados miembros y por primera vez es válida para todos aquellos estados. A mí me gusta recordar el rol específico que ha tenido México en esta negociación. La delegación mexicana en ese momento fue muy proactiva y hay ciertos rasgos de la agenda que se deben directamente al aporte que ha hecho México, tanto en cuanto a sus contenidos, sino también en esta voluntad de incorporar al debate otros actores. La delegación mexicana sí estuvo consultando a la sociedad civil, a las universidades, a otros sectores, para que temas que quisieran que entrara en la agenda, sí pudieron entrar. Entonces, en la agenda se reconoce claramente que la pobreza se tiene que atacar desde una perspectiva multidimensional. Y eso, obviamente, es un aporte de México. También el peso importante que tiene la igualdad de género en la Agenda 2030 es parte del esfuerzo que ha hecho el país. También otro tema que incorporó México es la importancia de poder definir metas que sí se enfoquen en países de renta baja, pero también en países de renta media alta, como es el caso de México. Para entender el contenido de la agenda es importante un poco ver cómo se estructura el documento. Entonces, es un plan integral que se estructura alrededor de 4 componentes principales. La primera es la exposición de la visión y de los principios para transformar el mundo, según lo enunciado en la declaración. Entonces, esta visión y estos principios obviamente pues no salen de ningún lado, o sea, sí, al contrario, tienen pues una herencia muy importante, que es la Carta de las Naciones Unidas, que incluye obviamente el pleno respeto del derecho internacional. Luego se formula el marco de resultados, que es el que generalmente conocemos de la Agenda 2030, los objetivos, los 17 objetivos, que ahí está remarcado que son indivisibles.
y que se tienen que abordar de manera holística, evitando fragmentaciones. Luego, otra cosa muy importante que ya he un poco abordado es el tema de los medios de implementación y el tema de alianza global. En un apartado completo en la agenda se remarca la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias. También se apela a cambiar de chip respecto a la movilización de recursos. Y eso con base en lo que estableció la Agenda de Acción de Addis Abeba. Ahí estamos con una visión nueva en la que no es que vamos a apartar un pequeño porcentaje de los recursos nacionales para el desarrollo, sino que vamos a procurar que nuestro ejercicio del gasto sea con un enfoque de Agenda 2030. Y finalmente, la Agenda 2030 incorpora un apartado metodológico muy importante, que es el que va a permitir dar seguimiento a sus resultados. Por eso se establecieron un conjunto ambicioso de indicadores mundiales, como les decía, son 232, y estos, a su vez, fueron complementados por indicadores regionales o nacionales directamente formulados por los Estados miembros. A partir del año 2015 se llevó a cabo el foro político de alto nivel, en el que se da un seguimiento detenido de los resultados. Entonces, con este mecanismo se invita a los Estados miembros a conducir reportes anuales o plurianuales sobre el progreso que han hecho respecto a la agenda. La Agenda 2030, como decía, representa un nuevo paradigma de desarrollo que ya estaba conocido teóricamente, pero ya se pone en el centro de una agenda política, que es esta idea de vincular los 3 pilares de desarrollo: económico, social y ambiental. También incluye temas que no estaban contemplados en la agenda del milenio, por ejemplo, con el ODS 16, de paz, justicia e instituciones fuertes. Ya se asume que si no tenemos este piso firme institucional de igualdad entre la justicia, de paz, no vamos a poder conseguir objetivos más enfocados en pobreza, igualdad de género, etcétera, ¿no? Otro tema que se puso como muy presente y muy adelante en la Agenda 2030 es el del cambio climático. Otra innovación que nos interesa, pues por el espacio en el que nos encontramos el día de hoy, es que hay un ODS específico para los gobiernos locales, y eso pues finalmente es una manera de reconocer su importancia en áreas como desarrollo económico, justicia, emisión de carbono, etc. Este ODS es el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. La Agenda 2030 descansa en 3 principios rectores. Como ya lo dije, ahora sí es una agenda universal que aplica tanto para países desarrollados como países en desarrollo. Aquí ya se reconoce que todos tienen retos respecto al desarrollo sostenible. Puede ser porque países de renta alta sigan teniendo bolsas de pobreza que tienen que atender, y también porque nos enfrentamos a desafíos pues contemporáneos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Es el caso del cambio climático, es el caso de la migración por conflictos, por crisis climáticas. Y esto pues obviamente implica directamente no solamente a países en desarrollo, sino a países considerados anteriormente como países desarrollados, o más bien países de renta alta. La Agenda 2030 es una agenda integral. Por integralidad nos referimos a este equilibrio que debemos de encontrar entre las 3 dimensiones del desarrollo.
Y se reconoce que para obtener este equilibrio habrá que hacer compromisos, observar los trade-offs que una iniciativa o las iniciativas van a provocar entre las diferentes dimensiones. Identificarlos permite asumirlos, mitigarlos, o simplemente si vemos que su costo-beneficio no es lo suficiente, en ese caso permitirá que se replantearan las estrategias. Pero también el hecho de trabajar de manera integral permite acelerar y potenciar el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo adecuado. Al mejorar comunicaciones y transportes, vamos a asegurar que población más marginada vaya a acceder a centros educativos. Entonces vamos a mejorar la educación de los niños y las niñas, por ejemplo. Y finalmente, el lema de la Agenda 2030, que se considera como uno de sus principios rectores, es el no dejar a nadie atrás. Y eso es una manera discreta por parte de los estados de reconocer que nuestro modelo de progreso, de desarrollo, avanza, crece y mejora, pero incrementando principalmente los promedios y dejando a millones de personas por el camino. Y haciendo que estas personas fueran excluidas de manera crónica del crecimiento económico, del desarrollo. Por eso la Agenda 2030 dice, ya no podemos satisfacernos de ciertos promedios, como era el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que la Agenda 2030 tiene que priorizar la reducción de las desigualdades. Por esto, la Agenda 2030 exhorta a los gobiernos a atender primero los más rezagados. Otros principios transversales de la Agenda 2030, que se derivan obviamente directamente del concepto de derechos humanos y de la Carta, son los siguientes, pues la igualdad de género, obviamente, la inclusión, con esta idea de no dejar a nadie atrás, el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, tener un enfoque territorial en el que vamos a atender de manera diferenciada o implementar de manera diferenciada las estrategias según las características de un territorio. Y también la Agenda 2030 aborda los desafíos de desarrollo a lo largo del ciclo de vida de las personas, desde la niñez hasta problemas que directamente sufren adultas y adultos mayores. La Agenda 2030, por todo marco teórico que acabo de comentar, nos pide que cuando diseñemos estrategias tengamos un enfoque multidimensional y intersectorial. Aquí vemos en la gráfica proyectada unas formas, y esas formas representan políticas públicas. Y entonces, pues, ¿qué vemos? Que una política pública no entra de manera muy propia en un cuadrito, ¿no? De que atiende el ODS 1 y la meta 1, ¿no? Pues la política pública sí tiene incidencias en varias áreas de desarrollo, incidencias positivas y también negativas. Entonces, la Agenda 2030 nos exhorta a buscar sinergias y a favorecer una aceleración del desarrollo mediante estas sinergias. Entonces, al evitar, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en este detalle porque veo la hora, perdón. Entonces, esto obviamente implica una perspectiva de integralidad que se base en una alta coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno y necesita metodologías, instrumentos
una normativa que permita atender estos problemas de manera coordinada. Otra estrategia o herramienta importante que debemos de tener para poder trabajar con enfoque de Agenda 2030 es acceder a una desagregación de datos. Y aquí pues quiero dar un ejemplo de ello respecto a la pobreza. Entonces aquí ven la meta de la agenda del milenio 1.A, y esta meta era reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyo ingreso sea inferior a $1.25. Entonces la meta es una meta de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. La meta para México era de 4.6, la reducción de la mitad. México alcanzó una reducción mayor, redujo la pobreza extrema y el hambre y lo dejó en 3.7 en 2014. Entonces, podemos ver esto como un excelente resultado, ¿no? La meta ha sido rebasada. Pues, si vamos a una desagregación de datos, vemos que México sufre todavía de una pobreza extrema muy, muy importante, y por supuesto que la pobreza extrema debe de seguir siendo un objetivo o un tema de interés de las políticas muy prioritario. Vemos los porcentajes de población en pobreza extrema por entidad federativa, eso en la gráfica a la derecha. Y si bien vemos este promedio bajo, vemos que en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, alcanzamos entre un 20 y un 30% de pobreza extrema. Esto es gigantesco, ¿no? Entonces no podemos conformarnos con el resultado de 3.7 y pensando que la pobreza extrema en México es un problema marginal. Luego otro tema que es un reto para la implementación de la Agenda 2030 es poder localizarla. Esto implica contextualizar la agenda a los mecanismos y a las estrategias que permitan en un contexto dado cumplir de manera concreta con la promesa de no dejar a nadie atrás. Entonces esta transición de pasar de lo que es el qué del desarrollo sostenible a cuáles son los cómo que van a poder definir cada gobierno es realmente este reto de localizar. La localización es el proceso de contextualización y atención a la medida de los retos que se presentan en cada contexto. Como ya decía, pues eso implica desarrollar estrategias, herramientas que efectivamente traduzcan los ODS y sus metas en resultados tangibles. Si bien pudimos observar un poco cuál es el deber ser teórico de la Agenda 2030, hay retos persistentes. Obviamente eso no es fácil, ¿no? Entonces, más allá de alinear iniciativas a la agenda, nos tenemos que preguntar en nuestros contextos, ¿cómo estamos innovando para alcanzar los ODS? ¿Cómo nos apoyamos o cómo reformamos nuestras estructuras existentes? ¿Cómo aseguramos que los logros en institucionalización de mecanismos o implementación se mantengan con los cambios de gobierno? ¿Y cómo articulamos mejor nuestros esfuerzos para atender problemas en más de un ámbito o en más de una jurisdicción? Tenemos también que observar la Agenda 2030 y cómo podemos verla con una mirada todavía más densa con la crisis derivada de la pandemia por COVID-19,
Pues porque hemos visto que esta crisis ha tenido efectos devastadores en materia económica y social. En el mundo, por primera vez, se incrementó la pobreza en 30 años. En México, la pobreza alcanzó a afectar 56 millones de personas en 2020. Eso fue un incremento de 7% en comparación con 2018. Datos del IMSS muestran que 500.000 jóvenes perdieron su empleo formal en 2020 y eso pues representa en este rango de edad la mitad de los empleos. En el ciclo escolar 19-21, en los ciclos escolares entre estos años, vemos un abandono escolar total de 8%. Y esto pues sabemos que va a impactar necesariamente en el empleo futuro de las personas, en sus ingresos y en el incremento de la brecha de desigualdad entre los diferentes sectores de población. Entonces, lo que vemos es que pues en lógica completamente opuesta a la Agenda 2030, la crisis por COVID-19 amenaza que amenaza un atraso de años, de décadas respecto al desarrollo sostenible. Pero también lo podemos ver como desde la parte positiva, pues contamos con una herramienta que teóricamente y metodológicamente nos está dando una guía para paliar a las consecuencias. Entonces, pues esa guía que primero ella nos puso en evidencia que nos puso en evidencia que las dimensiones económicas, sociales y ambientales están íntimamente relacionadas y que no podemos enfrentar los desafíos de manera aislada. La crisis por COVID-19 no los ha remarcado. Se requiere también de la participación de todos los sectores y se observa cómo la afectación al cambio climático tiene una incidencia cada vez mayor en afectaciones de índole social o económico. Bueno, después de este repaso más teórico de la Agenda 2030, quisiera que revisemos un poco maneras muy concretas de localizar la agenda en el ámbito municipal. Entonces, como ya lo dije, la localización de la Agenda 2030 implica que haya que traducir de manera concreta en cada territorio los retos y las soluciones aplicables para atenderlos. Eso implica una sensibilización a actores locales en materia de Agenda 2030, en mapear los retos de desarrollo en pleno conocimiento de las atribuciones de los municipios, en la generación y publicación de datos desagregados sobre el estado del desarrollo a nivel municipal, y eventualmente la creación de órganos de seguimiento e instrumentación, que aquí voy a llamar OSI, de la Agenda 2030. Y eso no solamente en el ámbito nacional, sino también a nivel de los estados y de los municipios. Y también otra estrategia necesaria es la posibilidad de incorporar el enfoque de Agenda 2030 en los planes municipales de desarrollo. Obviamente, en la localización de la Agenda 2030, los municipios, al ser los actores locales de referencia, tienen una posición única, una posición privilegiada para el logro de los ODS. Ellos son los que conocen las necesidades y tienen conciencia de las estrategias de acción que pueden implementar en sus contextos, respetando los intereses de la comunidad, de los actores locales en las estrategias de desarrollo. ¿Qué se puede hacer en materia de sensibilización? Pues la sensibilización de actores locales a nivel municipal se da de manera muy básica
mediante una capacitación a autoridades y a equipos técnicos sobre qué es la Agenda 2030, cómo es relevante, por qué es útil para sus funciones. La desmitificación que hablaba en la primera parte de la presentación es clave porque pues, muchas veces en el ámbito local no se entiende bien por qué este plan de acción sí se adapta al contexto local. Y las capacitaciones forman parte de un proceso de sensibilización para que las personas tengan las herramientas que les permitan contribuir al desarrollo sostenible en gestionar sus planes y programas de gobierno. ¿Qué queremos decir por la idea de mapeo de retos versus atribuciones de los municipios? Entonces, lo que hemos dicho desde el inicio es que para cumplir los 17 objetivos es necesaria la participación de todos los sectores y de múltiples actores. Pero tenemos que encontrar el cruce entre los retos identificados y las atribuciones y facultades que se tiene desde cada actor, ¿no? Y en particular para cada ámbito de gobierno. Los municipios, por un mapeo que hemos hecho desde el PNUD, vemos que en el caso de México, los municipios tienen la capacidad de influir en 129 de los 231 indicadores que emite el progreso de la Agenda 2030. Eso es mucho, es 56% del total. Obviamente es importante identificar cuáles son las metas en las que el municipio puede incidir de manera directa y cuáles son las que puede incidir de manera indirecta. Esto para poder coordinarse con otros actores y para poder definir prioridades. Aquí podemos tomar un ejemplo del estado... no. Sí, no, vamos a tomar un ejemplo en la próxima diapositiva, perdón. Okay. Entonces aquí tenemos justo este ejemplo. Vemos que los municipios tienen facultades directas para incidir en el ODS 6, que se refiere a agua limpia y saneamiento. Esto pues porque está a cargo de garantizar el acceso al agua potable, al saneamiento, y esta posibilidad depende de una gobernanza local efectiva y una gestión de recursos clara y una buena planificación. Entonces, un municipio, si ve desafíos en esta materia, sabe que va a poder incidir de manera directa y de manera más completa, ¿no? Ahora, si vemos el caso del ODS 4, que se refiere a una educación de calidad, pues los municipios pueden influir de manera indirecta por las atribuciones que tienen en materia de alumbrado público, como lo decía hace un rato, o también de suministro de agua potable. Pero va a tener que coordinarse con la federación, con su estado, para poder lograr atender o con un mayor impacto este ODS y cada uno de sus metas. Otro desafío en la localización de la Agenda 2030 a nivel municipal, obviamente, es poder contar con datos desagregados. Sabemos que en México tenemos la suerte de tener una estadística nacional robusta, muy completa, muy detallada, pero muchas veces no tenemos datos a nivel micro, ¿no? Logramos tener datos nacionales, estatales, y muchas veces ya no contamos con un nivel de desagregación. Aquí en la gráfica que proyecto vemos el porcentaje de personas con acceso a la red de agua en 10 municipios de Puebla. Esto en naranja, y vemos el promedio nacional en amarillo. Y pues, ¿qué nos dice eso, no? Que hay una gran diferencia entre el porcentaje de personas con acceso a red de agua en ciertos municipios más rurales
que en municipios como la capital, Puebla, ¿no? Entonces, esto nos muestra la relevancia de siempre buscar contar con estos datos desagregados, aunque no forzosamente estén en la estadística nacional, aunque muchas veces también sí están y no se están utilizando. Y porque es la única manera con la que vamos a poder construir estrategias para saber dónde destinar el recurso, saber dónde establecer prioridades. Entonces, la evidencia dura pues, nos permite trabajar con granularidad. Otro mecanismo que se puede usar a nivel municipal es estos organismos, estos organismos que permiten hacer diagnósticos y coordinar acciones dentro del gobierno con otros sectores de la sociedad, con el Estado también, con la Federación, para avanzar en la Agenda 2030. Entonces, la experiencia que ha habido respecto a los OSIs es que se instalan por decreto en un medio oficial del gobierno, que sea estatal o que sea municipal. En México, más de 100 municipios han instalado un OSI. Es el caso de Toluca, Guadalajara, por ejemplo. Para establecer un OSI hay que buscar crear un contexto institucional que favorecerá las acciones del municipio en favor de la Agenda 2030. Entonces, pues por ello es recomendable que haya una vinculación oficial con el ayuntamiento o con otros órganos de gobierno que les permita ser funcionales, que haya la participación de múltiples actores dentro del OSI, que haya una especificación clara del rol de cada actor, ¿no? Si son invitados permanentes, si solamente son oyentes, si son invitados especiales, etc. Desde PNUD, y como lo pueden ver proyectado, hemos hecho una sistematización de la localización de la Agenda 2030 que se enfoca en los OSIs. Lo que hemos notado es que muchos municipios han instalado estos órganos en el mismo COPLADEM y eso ha facilitado su operación. Es decir, que cuando se ha creado un OSI de la nada y que no se ha podido montar de otra institución ya preexistente, a veces carecía de fuerza política y quedaba al margen del corazón de la acción del municipio. Lo que hemos notado también en el estudio es que la creación de un OSI en el municipio ha permitido una mayor colaboración entre sectores como el sector empresarial, también una mayor colaboración con el Estado y la Federación. Finalmente, la integración del enfoque de Agenda 2030 en los planes municipales de desarrollo es otra forma de localizar la Agenda 2030. Entonces, como ya lo dije, la integración del enfoque de Agenda 2030 en los documentos de planeación va mucho más allá de la identificación de correspondencias entre objetivos, metas y los ejes estratégicos de los planes. La Agenda 2030 es una ayuda metodología para tener diagnósticos localizados, desagregados, para tener políticas y acciones que responden a las necesidades identificadas, datos para monitorear los resultados y obviamente una rendición de cuenta basada en la evidencia para la ciudadanía. Además, el enfoque de desarrollo de integralidad en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, el principio de no dejar a nadie atrás, la idea de igualdad sustantiva de género, permiten tener un diseño de PMDs mucho más fino, ¿no? Otra cosa importante que hay que considerar al momento de elaborar un plan municipal de desarrollo con enfoque de Agenda 2030 es buscar alinear su plan tanto con el ámbito nacional como el ámbito estatal y haciéndolo incorporando la participación de la ciudadanía. Ahora terminaré con el último bloque de esta presentación,
Respecto a estas diferentes estrategias que se pueden utilizar en el ámbito municipal para incorporar el enfoque de Agenda 2030 en su quehacer político, económico, social y ambiental, les quiero mostrar algunos elementos que pueden ser de su interés. Primero, hemos desarrollado unas iniciativas que permiten fortalecer la institucionalización de la Agenda 2030. Trabajamos con diferentes autoridades para crear, operacionalizar diferentes órganos que se encargan de impulsar la implementación de los ODS. Como les decía, hemos hecho una publicación sobre esos OSIs, que son esos espacios de seguimiento y de vinculación multiactor, y la asesoría técnica que hemos brindado es en materia de la participación multiactor, de la elaboración de planes de trabajo anuales y en los mecanismos de seguimiento técnico. Cada vez estamos actualizando nuestros conocimientos y las lecciones aprendidas conforme se va consolidando la instalación de OSIs y la instalación de órganos o de una institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito municipal. Hemos trabajado también directamente en materia de planeación y presupuestación. Aquí en el ámbito federal, en el ámbito estatal, pero también municipal, hemos trabajado en incorporar el enfoque de Agenda 2030 en los planes, programas y presupuestos. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se puede hacer un análisis muy concreto de contribución de los presupuestos a la Agenda 2030, o cómo se pueden fortalecer programas derivados de, aquí es un ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo. Respecto a la planeación con enfoque de Agenda 2030, aquí lo que hemos trabajado es poder incorporar el enfoque en los marcos legales y en los instrumentos legales de participación. De manera muy concreta, hemos trabajado de la mano con los estados en la reforma de sus leyes de planeación. Y esto ha permitido que los programas que se deriven de ellos y los programas presupuestarios se orienten a lograr el desarrollo sostenible local. Respecto a la alineación de los presupuestos de los ODS y sus metas, junto con Hacienda y con la Oficina de la Presidencia, se ha creado una herramienta para identificar las coincidencias entre asignaciones presupuestales y los ODS. Y ahora ya varios estados están empezando a replicar esa metodología en su ámbito. Perdón. Sí siguen viendo, ¿verdad? Sí, ok. Respecto al presupuesto, tenemos una guía para el diseño de programas sociales con el enfoque de Agenda 2030, que se personaliza para cada estado, un análisis de progresividad del gasto público, una vinculación de los resultados de las evaluaciones con los procesos presupuestarios. Finalmente, respecto a la toma de decisiones basada en evidencia, está a su disposición y les invito a que la consulten, una plataforma que hemos desarrollado desde el PNUD, que se llama Plataforma de Análisis para el Desarrollo. Es una herramienta de acceso público y esta permite facilitar la consulta de datos. Ahí van a poder hacer unos cruces simples con mucha información estadística oficial, ya desagregada y ya lista para usar, si lo puedo decir así. Van a poder extraer fichas
localizadas de estados y municipios sobre unos indicadores claves para muy fácilmente acceder a una información en diferentes ámbitos de desarrollo y también pues acceder a recursos metodológicos sobre la Agenda 2030. Entonces les invito a que consulten esta página. Ahorita la quiero copiar. No, haré eso después. La copio y la pongo en el chat ahorita que termine. También hemos trabajado de manera continua en proponer actualizaciones del informe de desarrollo humano, y este desarrollo humano lo trabajamos en México a nivel municipal. De hecho, a finales de este año vamos a sacar nuestra actualización de informe de desarrollo humano, aprovechando que se hayan actualizado pues, la información estadística del censo. Bueno, la información del censo. Respecto a temas de sensibilización y capacitación, trabajamos con autoridades públicas en los diferentes ámbitos para fortalecer conocimiento y capacidades. Aquí tenemos talleres para legisladores y sus equipos técnicos, sesiones de capacitación para funcionarios estatales, capacitaciones ad hoc para dependencias federales, y también tenemos un curso semi-virtual para funcionarios municipales. Y aquí en estos cursos pues básicamente abordamos los diferentes temas que acabo de presentar. Respecto a la evidencia en materia de impactos, efectos de la crisis derivada de la COVID-19, hemos desarrollado desde el 2020 una serie de diagnósticos de impacto socioeconómico para entender las afectaciones. Entonces, son estudios de gabinete que hacemos en casa, pero también consultamos a expertas y expertos sobre las diferentes temáticas que exploramos, y elaboramos recomendaciones de política pública, tanto dirigidas al ámbito federal como al ámbito local, obviamente bajo este criterio de revisión de atribuciones, ¿no? Entonces tenemos un estudio más enfocado en el tema de salud, uno en tema de género y de impactos en madres trabajadoras, otro en educación, otro en acceso a la tecnología, y otro en tema de movilidad. Todas esas publicaciones son obviamente de acceso público y las pueden descargar en la página del PNUD. Pues con esto terminaría la presentación para dar espacio a preguntas y respuestas. Agradecemos la exposición por parte de la doctora Anabel, y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Pues primero que nada agradecerle a la doctora Anabel Solomon su participación y por supuesto su presencia a el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, que hayan aceptado esta colaboración, porque déjame decirte, Anabel, que INAFED siempre ha buscado acercar a los gobiernos locales con todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que pues tienen una relación con los temas básicos para la vida municipal, y sin duda alguna pues este es uno de esos temas fundamentales, ¿no? Entonces aquí celebramos esta coincidencia, esta posibilidad de que podamos haber hecho este diálogo el día de hoy, porque ha generado una cantidad impresionante de preguntas. Entonces yo creo que voy a hacerme a un lado para que podamos escuchar todas las preguntas que en la voz de Andrea tenemos. Pero déjame reiterar que el interés que ha generado ha sido pues prácticamente todos los aspectos que tú has venido abordando, desde este desmontar los mitos de qué sí es y qué no es la agenda. Luego, este planteamiento que nos hiciste muy claro sobre los principios rectores de la misma. Y luego, cómo esta bajada
que se hace de la agenda hacia los gobiernos locales. Y déjame decirte, por lo que alcancé a ver ahorita en las preguntas, que justamente aquí está el centro de la inquietud, ¿no? Desde cómo se aterriza, cómo se traduce, cómo se instrumenta. A mí en lo particular me llamó la atención el concepto que usan ustedes de localizar la agenda en el ámbito local, cuando casi en automático uno piensa en cómo alinear, en cómo asociar, cómo vincular. Y esa idea de que ustedes hablen de localizar me llama la atención. Entonces, este punto, pues, celebrar que hayamos podido hacer este esfuerzo para vincular y dar el espacio a la gran cantidad de inquietudes que, sin más, Andrea, te pediría que nos pudieses ir presentando para la atención de la MEC. Claro que sí, con todo gusto. Iniciamos con nuestro participante Omar Ávila, que nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando el gobierno local no quiere brindar el servicio de agua potable y alumbrado público? Adelante, por favor. Sí, gracias. Aquí estamos hablando ya en un tema que ya no es tanto de la concepción de la política pública, sino del querer, ¿no? Y de las prioridades que establece un gobierno o no. O sea, sabemos que al establecer política pública, pues estamos hablando de recursos finitos y que se van a distribuir en diferentes prioridades. Aquí hay dos cosas importantes. Reconocer la atribución. Claramente un gobierno municipal está en la obligación de proporcionar este servicio, es claramente su atribución. Entonces, si hay deficiencias en este aspecto, o sea, si hay carencias en la distribución del servicio, se pueden presentar evidencias de esta carencia. Ahora bien, la Agenda 2030 no es una guía, una herramienta para luchar contra la voluntad política, ¿no? Si no hay una voluntad política atrás de ir en favor de una menor desigualdad, una menor discriminación, un enfoque en no dejar a nadie atrás, no lo vamos a lograr. O sea, la Agenda 2030 no es lo suficiente poderosa para ir en contra de la voluntad. Entonces, se pueden presentar hechos, evidencias, llamar, o sea, hacer llamados de atención ante la autoridad judicial, ante autoridad constitucional para mostrar la falta de atención, pero la Agenda 2030 requiere de que sí exista una cierta voluntad política. Muchas gracias, doctora Anabel. Nuestro participante Noé Primitivo nos consulta. ¿Es obligatorio en México alinear los planes de desarrollo municipal a la Agenda 2030 y qué consecuencias suelen tener si no se consideran? ¿O solo se puede considerar como una sugerencia para incrementar a la hora de realizar los planes municipales? Aquí lo que existe en México es una arquitectura de planeación en la que se determina de manera muy clara desde la Ley Nacional de Planeación que debe de haber una coherencia piramidal entre el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo y los planes municipales. Entonces, en la medida en la que el Plan Nacional de Desarrollo actual menciona la Agenda 2030, los planes que se deriven de este plan deberían de incorporarlo. Ahora bien, hay incorporación e incorporación, o sea, hay
gobiernos que hacen una incorporación plena, un poco como describí, con buscar tener indicadores desglosados, retomar narrativa de la agenda en la elaboración de las líneas de acción, etcétera. Y hay otros que simplemente hacen una mención general a la Agenda 2030, que usan los logos de la Agenda 2030, y eso pues es una mención de la Agenda 2030, pero no es lo que decía una incorporación del enfoque. Nadie va a ir a la cárcel porque no lo ha hecho, no hay no hay una autoridad que está dando un sello de eso es una muy buena incorporación, eso es una incorporación con muchas áreas de oportunidad, pero lo que quise un poco insistir es que a finales de cuentas le beneficia al mismo municipio, a la misma entidad, el usar una incorporación plena, porque va a tener una planeación mucho más sólida. Muchas gracias, doctora. Nuestra participante Jania consulta referente a cuáles son las herramientas necesarias para la implementación de la transversalización de la Agenda 2030. Las herramientas necesarias, pues es un poco las que proyectaba en la parte final de la presentación, que es pues asegurar que las autoridades y el personal técnico involucrado en la definición y la implementación de la política pública, pues sea sensibilizado y sea capacitado. Entonces hay un tema claro de sensibilización. Luego es importante tener claro su mapeo de retos y atribuciones para ver dónde vamos a priorizar nuestra acción. Otro tema es el de la generación de datos, de estadística la más desagregada posible. Otra es la creación de órganos que de manera decidida y institucionalizada sean las que revisan el avance de la consecución de la Agenda 2030 en el municipio, en el estado. Y una gran herramienta es simplemente pues incorporar el enfoque en los planes municipales. Muchas gracias, doctora Anabel. Nuestro participante Noé nos consulta referente a qué pasa en los municipios indígenas en México que se rigen mediante a usos y costumbres y que su sistema de justicia y reglamentos van de la mano con el pluralismo jurídico local. Yo creo que es una cuestión ahí muy importante e interesante en el caso de México. Como lo comenté, la Agenda 2030 no se tiene que implementar de manera rígida en ningún contexto, de hecho. Y la Agenda 2030 tiene un entendimiento lo suficiente holístico y específico para que se pueda hacer una adaptación al contexto local. Entonces, ahí en este tipo de contextos, la Agenda 2030 de ninguna manera es contradictoria, simplemente se deberían de formular prioridades que sean respetuosas de estos usos y costumbres y de las reglas que existan en el contexto local. Ahora bien, no, ya con eso, si no va a ser muy largo, perdón. Muchas gracias. También Sandra Macías vía Facebook nos pregunta si esta invitación solamente va para los municipios, ya que hay universidades que se están contemplando toda esta implementación en los proyectos finales. Totalmente. Sí, aquí obviamente, pues por hacer una presentación con el INAFED, pues el enfoque fue los municipios, ¿no? Pero ha habido iniciativas muy interesantes de instituciones académicas que otra vez adaptaron la Agenda 2030 en su contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo actuar como estudiante con una perspectiva de Agenda 2030? ¿Qué es mi rol como docente o cuáles son los puntos en los que voy a
enfocar mi docencia para fortalecer brechas observadas en la universidad. Por ejemplo, hemos visto que en la universidad en la que trabajo, si bien las mujeres se gradúan más, voy a decir un ejemplo, ¿no? En temas tecnológicos, a finales de cuentas, son los hombres quienes más consiguen trabajo en temas relacionados. Entonces, yo como docente, ¿qué estrategias voy a incorporar? Entonces, totalmente, puesto que la Agenda 2030 es una agenda que no es de los gobiernos, cada quien puede adaptar dicha agenda en su contexto. Muchas gracias, doctora. Rubén Eduardo Flores, de igual forma, vía Facebook nos consulta referente a cómo se pueden certificar los profesionales, empresas o gobiernos en el tema de la Agenda 2030. No hay así un sello que haya puesto las Naciones Unidas y que diga, tu gobierno de México tienes 10, tu gobierno de, no sé, tienes 2, pero hay varias métricas que se implementan. Entonces yo creo que ahí es en cada contexto ver cuál es el incentivo que haga que las personas, los grupos, los sectores se quieran involucrar. Entonces hay que pensar en ciertos mecanismos que puedan ser, que puedan actuar como incentivos. Por ejemplo, el curso que nosotros, semipresencial, que nosotros damos con autoridades y equipos técnicos en el ámbito municipal, es un curso que proporciona una certificación y eso constituye un incentivo para los servidores y las servidoras públicas que están tomando el curso. Muchas gracias, doctora. Roque, vía Facebook, nos pregunta, ¿a qué se refiere con identificar y gestionar trade-off? Sí, un trade-off es cuando una acción que persigue un cierto objetivo, que puede ser de desarrollo sostenible, va a perjudicar otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. O sea, un caso muy emblemático es el desarrollo de un complejo turístico, pues en una zona, en cualquier zona, de hecho, este complejo pues va a aportar para la zona, va a aportar ingreso, trabajo, va a aportar mejoras sociales porque pues al mejorar el ingreso del personal que va a involucrarse que va a trabajar en este complejo, pues va a haber un mayor recurso de los hogares que a su vez van a poder sostener los estudios de sus hijas y hijos, etcétera. Pero quizás si no está contemplado la parte ambiental, puede tener un terrible impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso es un trade-off, es qué tanto sí desarrollo el complejo turístico y a su vez no estoy dañando el ecosistema de este complejo. Gestionar los trade-offs es tener a la mirada los diferentes aspectos. Muchas gracias. Anabel Alcaraz nos pregunta, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, estamos muy interesados en participar para crear un OSI. ¿Cómo podríamos realizar una vinculación que nos permita realizarlo? Por supuesto. Ahí les invito a que consulten la publicación que tenemos sobre los OSIs en la página oficial de PNUD México, y en la misma página hay datos de contacto y cualquier interés que será transmitido será canalizado con los equipos que trabajan en la materia. Muchas gracias, doctora Anabel. Magda Jan vía Facebook nos comenta y pregunta, si bien es cierto que no solo los proyectos de largo plazo involucran los ODS a nivel municipal, la inmediatez de la operación de los ayuntamientos dejan a un lado el propósito mismo de las políticas públicas. Por lo tanto, ¿cómo vincular desde el proceso de planeación los ODS y vincularlo a las políticas públicas y por tanto a los presupuestos? Ay, caray. ¿A qué hora fue mandada esta? Perdón, es que no la entendí. Para que la lea. Te la envío. Gracias.
Y mientras, si le parece, vamos dando lectura a otras preguntas. Ok, creo que ya entendí la pregunta, perdón. Sí, de hecho es interesante. O sea, si bien entiendo, es un poco como la premura, como la premura de la implementación hace que realmente actuemos pues tengamos la capacidad. Reformulo, perdón. Ante la premura de la implementación, muchas veces no tenemos el tiempo de tomar las mejores decisiones para poder hacer esta transversalización del enfoque de desarrollo sostenible en todas las acciones, aún en las microacciones. Entonces, ahí creo que es importante que los municipios, en este caso, cuenten con directivas, guías, para que estas sean las que se implementen de manera directa. O sea, que no sea por un líder de proyecto que diga, a ver, quiero llevar un proceso de contratación con enfoque de Agenda 2030, que de manera aislada se dé a la tarea de hacerlo, sino que ya exista por parte del municipio una directiva que diga, cuando contratas, será utilizando tal criterio, y que ya no sean únicamente criterios para luchar contra la corrupción y todo, sino que haya criterios claros en materia de cuidado del medio ambiente, de compra local, de igualdad de género, que todos esos criterios se vengan adhiriendo a las circulares, a los lineamientos de operación. Eso ayuda mucho. Muchas gracias, doctora Anabel. También nuestra participante Nede vía Facebook nos pregunta referente a cómo se puede acceder a los resultados desde el ámbito municipal y estatal, y estos informes que usted menciona, ¿con qué periodicidad son? Ok, entonces para acceder en el ámbito municipal y estatal hay publicaciones que son enfocadas a estos ámbitos de gobierno, y luego no es que el documento que publiquemos un cierto año lo vayamos actualizando cada año, sino más bien hacemos nuevos estudios que retoman temas que ya hemos observado y ya explicando o bien su diferencia o los matices que podamos observar, porque hay pues porque estamos hablando de ámbitos diferentes, o evoluciones que hemos podido observar. Por ejemplo, en el caso de los OSI, o sea, no hay un panorama, el panorama de los OSI en México hoy en día es muy diferente del panorama de los OSI que habían del 2018, perdón. Muchas gracias, doctora. Mariana vía Facebook nos pregunta, ¿qué se propone para que se le pueda dar un seguimiento a los planes y programas para cumplir los ODS en los municipios sin tener que estar cambiando con cada gobierno? Lo que están haciendo estados y municipios son planes a largo plazo, que son planes paraguas que permiten asegurar cierta continuidad. Esos planes a largo plazo deben de estar sostenidos por un grupo de indicadores de referencia que se puedan ir monitoreando en el tiempo. A veces estas iniciativas se hacen sin que haya la normativa que lo avale, y por eso muchas veces lo que se hace desde ya el ámbito estatal es reformar las leyes de planeación e incorporar una dimensión de largo plazo. Ya varios estados han hecho esta modificación. Muchas gracias, doctora. También la maestra Diana Lanís de Reynosa, Tamaulipas, nos consulta.
Si se está creando el OSI, ¿se pueden poner en lineamientos que los subcomités de trabajo de COPLADEM sean los grupos de trabajo del Consejo Municipal? Totalmente. Y de hecho, lo que hemos podido observar es que es la manera con la que mejor se han sostenido los OSIs. De acuerdo, muchas gracias. Roberto Castillejo vía Facebook también nos consulta. ¿Existe algún acompañamiento a municipios en el tema de turismo sustentable? Por supuesto. Desde el PNUD trabajamos en 4 áreas programáticas principales, bueno, paraguas más bien. Una es cambio climático y energía, la segunda es desarrollo social y económica, la tercera es gobernanza efectiva y la cuarta es igualdad de género. Entonces, obviamente, pues esta unidad a cargo de los temas relacionados a cambio climático tiene varios proyectos en los que trabaja de la mano con los municipios en materia de desarrollo de conservación bueno, no me acuerdo cuál, de turismo sustentable, perdón. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta respecto a el ODS 9, ya que la pregunta es si se relaciona más por sus metas e indicadores con la Secretaría de Obras Públicas o con la Secretaría de Desarrollo Económico. Ambas. Aquí justo es este tema del trabajo intersectorial y del trabajo de la colaboración entre diferentes secretarias. Yo creo que si bien podría tener como un papel líder, la segunda que la primera que mencionas va a ser sumamente necesario que se involucre también la Secretaría de Desarrollo Económico. De acuerdo, muchas gracias. También tenemos una pregunta referente a cómo se identifican los indicadores indirectos. ¿Son los que corresponden a las metas e indicadores que llevan una letra? Por ejemplo, 9.A con 9.A.1. No, eso es la nomenclatura de organización de los indicadores. Ahí quisiera ver cuál es la referencia, no sé si se refieren al análisis de contribución del presupuesto federal a la Agenda 2030. Entonces ahí lo que tenemos son los ODS, luego las metas y luego de manera ad hoc para este ejercicio presupuestario se han creado submetas. Pero uno puede tener una contribución directa a una submeta y una contribución indirecta a una meta. Ahí el tema de directo o indirecto es un poco lo que decía, ¿no? Si yo tengo un programa de becas para niños y niñas indígenas, sí voy a tener una incidencia directa en un tema de educación, pero también quizás tenga una incidencia indirecta ¿cómo se llama? Cierre de brechas en el empleo. Es más bien una cuestión de atención temática. De acuerdo, doctora Anabel. Queremos agradecer todas las puntuales respuestas que nos ha brindado y queremos agradecer de igual forma la participación por parte de las autoridades municipales y estatales que nos compartieron sus preguntas, sus inquietudes. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que parar esta parte de preguntas. Sin embargo, les proponemos que estas preguntas que se quedaron pendientes, el día de hoy se las hacemos llegar a la doctora Anabel para que de esta manera ella pueda apoyarnos brindando estas respuestas y nosotros con todo gusto se la haremos llegar. Y a continuación, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Alejandra Pinedo, quien también tiene un mensaje para nosotros. Adelante, por favor, maestra. Ya se encuentra habilitado su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias, Ernesto, por ofrecer este espacio para comentarles y presentarles sobre el premio Transformando México desde lo local. Esta es una iniciativa de PNUD en la cual contamos con el apoyo del INAFED como convocante también. Y déjenme les comparto mi pantalla para comentarles de qué va el premio. Sé que probablemente algunos y algunas de ustedes ya nos acompañaron la semana pasada en la sesión anterior de estos diálogos y pues ya escucharon la presentación. Sin embargo, pues vamos a intentar enfocarnos pues sobre los puntos más importantes de la convocatoria y del premio para que quienes no estuvieron lo conozcan también y sus municipios puedan participar. El premio Transformando México desde lo local es una iniciativa del PNUD que surge en el año de 2019 y que busca identificar y visibilizar programas y políticas públicas, así como otras iniciativas municipales que fueran innovadores y contribuyeran a la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente nos encontramos en el proceso de recibir postulaciones para la segunda edición, que se concentra en buscar iniciativas que hicieran frente también a la pandemia de COVID-19. En la edición de 2019 contábamos con 4 categorías, pues basadas en las esferas de la Agenda 2030, que eran planeta, prosperidad, personas y paz. Aquí tuvimos una muy buena participación de municipios pues, de todo el país. En Planeta ganó una iniciativa de Yucatán, de Festival de la Veda del Mero. En Reto Prosperidad resultó ganador el Reto Zapopan. En Personas, Reciclaje Inclusivo, Digno y Productivo, que es de Oaxapan de León en Oaxaca. Y en Paz, el modelo de justicia cívica y policía de proximidad de la ciudad de Colima. Aquí algunas consideraciones que se tuvieron para la segunda edición. Como les comenté, esta edición busca iniciativas que hayan contribuido a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Esto pues reconociendo que la pandemia agudizó desafíos de desarrollo existentes y pues también supuso otros nuevos. El premio también tiene en cuenta que los municipios son el principal punto de contacto con los ciudadanos y las ciudadanas. Se reconoce la innovación que hacen los municipios para hacer frente a los desafíos de desarrollo y en particular a los desafíos que supuso la pandemia, teniendo en cuenta que estos pudieron ser diferenciados para los distintos municipios y las distintas poblaciones en ellos. Por último, consideramos que es muy importante poder reconocer y también difundir estas buenas prácticas, dado que sirven de referencia para otros estados y también ante una futura emergencia que pudiera ser distinta a una pandemia. Este año contamos con 5 categorías, las cuales fueron planteadas con base en los efectos y en el impacto observado de la pandemia de COVID-19 en las distintas dimensiones del desarrollo. Y por lo tanto tenemos atención sanitaria, protegiendo la salud, que va a buscar iniciativas que hayan contribuido a hacer conocer a toda la población y también a que contaran con los insumos para poder respetar estas medidas que se impusieron para contener los contagios y las muertes. En segundo lugar, ciencia e innovación es una categoría que busca reconocer pues todos estos desarrollos tecnológicos que se dieron para hacer frente a la pandemia. La tercera de recuperación inclusiva, de recuperación económica incluyente, pues reconoce el efecto también diferenciado que hubo en la dimensión económica en las poblaciones y por lo tanto busca una iniciativa que haya contribuido pues a permitir que todos y todas pues pudieran tener esta recuperación. En cuarto lugar, acción ambiental, pues busca promover acciones para el cuidado del medio ambiente en el contexto de la pandemia de COVID-19,
Por ejemplo, una de las principales medidas que se impulsó para hacer frente a la enfermedad fue el uso de cubrebocas, de gel, y, por ejemplo, los cubrebocas pues pueden ocasionar que hayan muchos desechos. Entonces se buscan iniciativas que pudieran haber hecho frente pues a estos desafíos que surgían, así como a otros en materia ambiental. Y por último, en esta edición tenemos una categoría que es un poquito diferente, que se llama investigación innovadora, y en la cual se busca reconocer trabajos de investigación que hayan contribuido a incrementar el entendimiento ya sea sobre la enfermedad o también a conocer más sobre el impacto que tenía esta pues en las dimensiones social, económica y medioambiental. Y al premio pueden, si bien está dirigido a acciones a nivel municipal, pues pueden participar no solamente los gobiernos municipales y sus dependencias, sino que está abierto también a aliados estratégicos como pueden ser la iniciativa privada, la sociedad civil, también los gobiernos estatales. Todos estos actores debieron haber tenido algún tipo de colaboración o de alianza con el gobierno municipal, y sí sus acciones que pueden postular deben ir enfocadas al nivel municipal. Para ello, sí, en caso de que cuenten con alguna duda respecto a alguna iniciativa que ustedes tengan, pues nos pueden contactar para ver por ahí qué tipo de alianza justifica su participación en el premio. Pero la verdad es que reconocemos también el contexto pues de emergencia, y como tal estamos siendo bastante comprensivos y comprensivas pues sobre los formatos, ¿no?, en los que se aliaron los gobiernos municipales con otros actores. Aquí está un poquito el cronograma de lo que es el premio. El premio fue lanzado el 8 de junio con un evento que tuvimos en el Senado de la República. La convocatoria está abierta hasta el último día de septiembre, entonces pues todavía hay un mes y unos poquitos días más para que puedan postular sus iniciativas. Posteriormente, en octubre y noviembre va a suceder la evaluación que se realiza pues no solamente por el PNUD, sino que de hecho la primera etapa se realiza con base en una rúbrica, y nuestros aliados estratégicos en el premio participan en dicha evaluación para hacerla pues lo más transparente y objetiva que se puede. Son 2 etapas. La primera pues es esta rúbrica, y la segunda en noviembre pedimos a las iniciativas finalistas que hagan un pitch. Y en diciembre tenemos previsto para la primera semana la ceremonia de premiación. ¿Cómo pueden postular? Pues es muy fácil. Tenemos una página de internet que es premiodcmunicipal.org.mx. Ahorita se las enseño. Y la verdad es que la plataforma es súper amigable. También una gran ventaja es que la postulación se va guardando automáticamente, entonces pueden ir llenándola poco a poco. Tampoco es no es muy complicado tampoco el formulario, pero pues les permite hacerlo a su propio ritmo, y pedimos muy poquitos documentos. También pueden entrar y ver un poquito lo que se pide, y también de parte del premio estamos ofreciendo el apoyo con todas las dudas que tengan respecto a la postulación. Tanto el equipo del premio como la persona que nos ayuda con la programación de la página web podemos resolver preguntas acerca del formulario, así como ayudarles con dificultades técnicas que pudieran tener a la hora de subir sus postulaciones. Y ahora sí, los premios. Los premios, uno de ellos es dar visibilidad a sus iniciativas, esto a través de un video promocional que les elaborará el PNUD, y una publicación de PNUD a nivel internacional que compartiremos también con aliados estratégicos, así como una publicación a nivel nacional que saldrá en conjunto con el Instituto Belisario Domínguez. Las distintas iniciativas que se identifiquen por medio de esta convocatoria al premio van a aparecer en la página pues en el micrositio que tenemos del premio, y al respecto pues las ganadoras van a encabezar dicho acervo, cada una de las categorías.
De hecho, ahí en la página del premio ya pueden consultar el acervo de la primera edición de 2019. En tercer lugar, bueno, el PNUD ofrece la vinculación con actores estratégicos para escalar en caso de que sea pertinente sus iniciativas o para también replicarlas en otros territorios. Y pues igualmente la asistencia a la ceremonia de premiación. Se me había pasado comentarles respecto a las iniciativas que pueden aplicar. Son aquellas que hayan surgido para hacer frente al premio, pero también pueden ser iniciativas que ya existían y que hayan sido adaptadas al contexto de la pandemia de COVID-19. Y pueden seguir vigentes o pueden ya haber terminado. Aquí están los datos de contacto. También se los vamos a dejar en el chat. Y quería aprovechar para mostrarles súper rápido la página del premio, a ver si lo logro. Aquí está, esta es la página del premio. Esta es la página principal. Si bajan aquí está la parte de postulación. Y aquí más abajo está la primera edición del premio para que conozcan a los ganadores y también vean un poquito cómo luce el acervo de buenas prácticas y cómo incluiríamos también a sus iniciativas. Está la convocatoria completa, en ella está pues información súper detallada del premio, así como nuestros datos de contacto, y en la parte de postulación me gustaría compartirles cómo luce, pero tengo una cuenta de administradora de la convocatoria, entonces luce un poquito distinta para mí. Y eso sería todo en cuanto al premio. Si tienen cualquier duda, creo que ahorita quedan unos minutos para que las conteste y si no, al correo o al teléfono les podemos ayudar y nos dará mucho gusto ver sus iniciativas y verles pronto en la ceremonia de premiación. Muchas gracias. Queremos agradecer esta información por parte de la maestra Alejandra Pinelo Ramírez, especialista en Desarrollo Socioeconómico y Agenda 2030. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Bueno, Anabel, Alejandra, la verdad es que nos agarran corriendo porque han provocado un gran interés con esta exposición. Solo para cerrar el tema contigo, Ale, esto es algo gratuito. Si lo puedes dar. Claro, la participación en el premio es gratuita, así como todo el apoyo que ofrecemos y las iniciativas ganadoras, pues también cubriremos con todo lo relacionado al viaje para que nos acompañen en la ceremonia de premiación. Genial, eso es algo muy amigable, por lo que veo. Andrea, si le quieres abrir. Sí, realmente es muy amigable la plataforma, como les comentaba, es muy sencillo, con su correo electrónico se hace súper rápido la cuenta y les comentaba que la gran virtud también es que les va guardando automáticamente la postulación, ¿no? Toda la información que vayan llenando, entonces la pueden ir haciendo poco a poco y de hecho con las iniciativas y con los municipios que ya han comenzado sus postulaciones o ya las han enviado, sí hemos estado en comunicación porque nos han preguntado pues cualquier cosa, por más pequeña que sea, cualquier duda que tengan sobre la postulación, nosotros se lo respondemos súper rápido. Y la última pregunta antes de que cierres el micrófono, irnos. Esto es algo muy sencillo, ¿vale? No implica el gran trabajo burocrático de que alguien diga, ay, sí me interesa, pero tengo que llenar 20,000 formatos, no tengo tiempo para dedicarme a eso. No, es nada más llenar la página, les pide datos súper básicos de nombre de la iniciativa, que nos cuenten rapidito de qué se trata y ya. Sí, la verdad es que es muy fácil. Les invito a que vayan a la página,
a que vean el formulario y si tienen cualquier duda, pues a que nos contacten. Genial, pues muchas gracias. Alejandra Pinelo, también otra especialista del PNUD, que nos está platicando de una iniciativa, amigos, que pues INAFED junto con otras instituciones públicas estamos convocando. Nos parece una iniciativa muy relevante para reconocer las prácticas locales y pues nos sumamos a esta invitación para que aquellos municipios interesados contacten directamente a PNUD. Alejandra Pinelo puso al final los datos de contacto. Y todavía me parece que estamos a muy buen tiempo, todavía tienen un mes para hacer estas consultas y presentar su postulación. Muchas gracias, Alejandra Pinelo, especialista de PNUD. Y déjame regresar muy rápido, Anabel, contigo. La verdad es que nos quedamos, yo creo que ni a la mitad del camino con las preguntas, y me sumo a algo que por ahí nos ponía Jania del Ángel. Esperamos verte con más calma en algún curso de metodologías y herramientas de implementación, porque pues todo eso generó una expectativa muy interesante. Andrea nos estaba apoyando con los planteamientos, las consultas, las preguntas que nos hacían los compañeros, y para poder hacer esto un poquito más enriquecedor y poder dar respuesta puntual a todo lo que nos pusieron en el chat, amigas, amigos, les ofrecemos esto que señalaba Andrea, de hacerles llegar pues, las preguntas a la doctora Anabel Sulmont. Y también alguien consultaba, Anabel, si hubiese posibilidad de contactarte, pues yo creo que sí, en la medida que pusiste al final tus datos de contacto directos. La presentación, amigas, como todo el ciclo de trabajo del INAFED, ustedes saben, se cierra enviándoles la presentación de cada sesión y pues haremos lo propio en esta ocasión. Entonces, pues ahí vienen ya los datos de contacto directos de Anabel y cualquier otra cosa, pues yo creo que también podrán ahí contactar directamente. Anabel, pues la verdad es que no me resta más que agradecerte en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, de nuestro coordinador licenciado Ignacio Valle Fernández, toda tu magnífica disposición para hacer la presentación de este gran tema. La Agenda 2030 en la planeación municipal, a cargo de la doctora Anabel Sulmont, coordinador del proyecto de Iniciativas Generales del PNUD México, con una gran experiencia, Anabel, tanto Anabel, déjenme decirles muy rápido, amigos, amigas, que pues la doctora Anabel Sulmont, además de su formación en Ciencias Políticas, Antropología y doctora en Socioeconomía por la Universidad de Sorbona en París, pues ha tenido una destacada trayectoria en instituciones públicas del Gobierno de México y también en agencias internacionales. Y digo, parece obvio lo que voy a decir, por lo que ustedes pudieron apreciar directamente, pero con una gran experiencia en acciones de vinculación con los 3 órdenes de gobierno para impulsar la Agenda 2030 en los gobiernos locales, municipales, estatales y subnacionales. Anabel, muchas gracias. Apreciamos que hayas estado con nosotros. Y déjenme decirles, amigos, amigas, no va a ser bueno, sí fue la primera, no va a ser la única ni la última que tendremos a Anabel con nosotros. Estamos haciendo un proceso de trabajo muy interesante con PNUD y próximamente les informaremos de estos avances. En orden de la FED, la Secretaría de Gobernación, les agradecemos, nos despedimos. Que tengan una gran tarde, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.